porque este viernes se cumple ya el primer aniversario de la guerra en Ucrania y mientras tanto estamos vigilando todos los mensajes que nos llegan, que por cierto también las miradas se posan sobre el G20, sobre la cumbre en India. Y hoy Janet Yellen ya ha ofrecido un primer discurso, aunque todavía estamos en el inicio de las reuniones que se van a producir entre diplomáticos a lo largo de los próximos días. Pero bueno, por un lado tenemos a Estados Unidos que insiste en seguir dando apoyo a Ucrania. Esa va a ser una de las primeras claves que vigilaremos. Las palabras de Janet Yellen pidiendo más sanciones a Rusia, más apoyo a Ucrania y, sobre todo, las perspectivas que ha estado dibujando respecto a cómo se va a ir produciendo esa ayuda. Por otro lado, claro, mientras Janet Yellen dice esto, muy en línea, por cierto, con Joe Biden, con las palabras del presidente de Estados Unidos en Polonia, en Varsovia, recordemos, esta semana, también tenemos que prestar atención a un debate. ¿Hasta cuándo Estados Unidos va a seguir dando este apoyo a Ucrania en un momento en el que ya nos adentramos hacia el segundo año de la guerra? Mañana ya se va a cumplir el primer año, pero ya vamos a entrar en un segundo capítulo. ¿Cuál va a ser realmente la capacidad de Estados Unidos o de Occidente en su conjunto de seguir proporcionando esta ayuda? Ya hemos escuchado algunas voces en Estados Unidos insistiendo en que la ayuda a Ucrania no es un cheque en blanco. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos viendo algunas voces disidentes dentro de ese plan de apoyo de Biden que podrían poner un poco en peligro esas promesas por parte del presidente estadounidense. Bien, estas van a ser dos de las principales claves que vamos a vigilar en el día de hoy. Pero luego tenemos una tercera clave importante. China, a través de TikTok. Mucho hemos estado hablando de los globos, supuesto globo espía chino, aquel que derribaba a Estados Unidos y que desataba una nueva crisis entre las dos potencias mundiales, pero poco hemos estado hablando de un supuesto o posible espía que todos podemos llevar a cuestas, en un pequeño dispositivo con nosotros, TikTok. La Comisión Europea ha decidido prohibírselo a sus empleados por motivos de seguridad. También vamos a adentrarnos en las claves, cómo están evolucionando esas conversaciones, no solo en la Comisión Europea, sino también por parte de los países europeos de forma individual. ¿Cuáles son los enfoques que están estudiando en estos momentos respecto a la aplicación china? Y cuarto punto, Banco Central Europeo ha registrado pérdidas millonarias, pérdidas históricas de más de 1.600 millones de euros y ha tenido que usar provisiones para poder cubrir esas pérdidas. Un colchón de seguridad que tenía el Banco Central Europeo por si acaso, hasta qué punto está en peligro el Banco Central Europeo, podría quebrar. Los gobiernos de la eurozona tendrían que rescatar al Banco Central Europeo si sigue cerrando años fiscales de esta forma. Bien, pues esto también lo vamos a analizar, pero comenzando por la primera clave. Como decimos, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha sido clara y contundente. Ha dicho que van a seguir aplicando más sanciones a Rusia como castigo por lo que califica como una guerra injusta. Lo decía así. Russia is running down its holdings in its sovereign wealth fund. So the price cap that we have put on Russian oil is clearly substantially reducing Russia's revenues. Russia's revenues are down in January almost 50% from where they were a year ago. So Russia is suffering in terms of its budget and its ability to acquire what it needs, and we will continue to impose further sanctions, working with our allies to continue to degrade Russia's ability to fight this unjust war. Han sido sus palabras en el arranque de la cumbre del G20 en Bangalore, en India, centrada sobre todo en la economía, las tensiones globales. Yellen ha evaluado de forma sombría la evolución de la economía rusa. Ha asegurado que las sanciones impuestas por Estados Unidos y aliados están funcionando y que están consiguiendo aislar al Kremlin, drenar el talento del país y socavar su capacidad productiva. Ha señalado que el tope al precio del crudo ha conseguido reducir los ingresos rusos cerca de un 50%. Y Janet Yellen decía, Rusia está sufriendo. Estados Unidos sigue viendo la guerra en Ucrania como la mayor amenaza
para la economía mundial, y su secretaria del Tesoro ha querido dejar muy claro que la administración Biden está preparada para seguir castigando a Rusia. Y ha dicho Yellen que hace un año algunos creían que Rusia aseguraría una victoria rápida y decisiva sobre Kiev y que Putin pensaba que lograría una victoria a un coste mínimo. Un año después, la guerra de Putin, dice Yellen, ha sido un fracaso estratégico para el Kremlin. Ucrania sigue en pie. La OTAN está unida con el resto de actores internacionales. Han sido las palabras de Yellen muy en línea con las de Biden en Varsovia el martes. When Vladimir Putin launched his brutal assault 1 year ago, some believed that Russia would secure a quick and decisive victory over Kyiv. Putin himself thought he would achieve a victory at minimal cost, in the words of CIA Director Bill Burns. 1 year later, Putin's war has been a strategic failure for the Kremlin. Ukraine still stands, and NATO and our global coalition stand united behind it. Ukraine has mounted a heroic resistance. Interrumpimos un momento, solo un momento, estas claves, porque tenemos ya a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, con Zelensky. Sánchez está de visita en Ucrania, llegaba este jueves a Kiev, donde ha mantenido una reunión ya con Zelensky. El dirigente español ya informaba de su llegada. Es la segunda visita, por cierto, de Sánchez a la capital ucraniana después de la que realizó en abril del año pasado. Vamos a escuchar. Europeo, en el segundo semestre de este año, España está lista a apoyar a Ucrania en el proceso de cumplimiento de sus aspiraciones legítimas de llegar a ser un miembro de la Unión Europea. Saludamos todas las reformas que están siendo adoptadas e implementadas por el gobierno ucraniano y que están siendo monitoreadas por la Comisión Europea. La unidad con la Unión Europea es firme cuando se trata de apoyar, soportar a Ucrania. Hemos aprobado 9 paquetes de sanciones contra Rusia y estamos trabajando actualmente sobre el 10º. Y queremos ser que vamos a seguir haciéndolo hasta que se alcance la paz justa. Es importante, un mensaje importante sobre la unidad y la cohesión europea, nuestra mejor arma contra Putin. Esta noche vamos a votar a favor de una resolución muy importante en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución marcará un año desde la invasión y va a reiterar nuestro firme compromiso con los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. Apoyamos los 10 puntos de la fórmula de paz del presidente Zelensky y estamos esperando por su implementación. En tercer lugar, el presidente Zelensky y yo también discutimos el impacto de la guerra, tanto domésticamente como en la escala global. Yo aseguré al presidente Zelensky que España está comprometida con la ayuda, con la recuperación financiera y económica de Ucrania. Hemos soportado el paquete de 18.000 millones de euros de la ayuda financiera anunciada por la Unión Europea. También vamos a contribuir bilateralmente con 250 millones de euros, como fue anunciado en la conferencia de Lugano. También estamos esperando los planes de reconstrucción de Ucrania, teniendo en cuenta que las enormes necesidades que pueden tener después de la guerra. La guerra de Putin en Ucrania está también provocando una crisis profunda de energía y de combustibles en todo el mundo. En ese sentido, yo informé al presidente Zelensky sobre las iniciativas que estamos promoviendo juntos en el nivel doméstico e internacional para compensar hacer frente a esos desafíos. Yo he apoyado la iniciativa del presidente Zelensky, Granos de Ucrania, Grain from Ukraine, que tiene objetivo a alcanzar a aquellos necesitados, y también nuestra contribución de 4.400.000 euros que España dedicará junto con la Organización Mundial de Salud. Yo también aseguré al presidente Zelensky que estamos continuando nuestro apoyo a más de 156 ucranianos que están desplazados en España. Vamos a seguir
dándoles una integración muy acceso a la medicina, a la educación y otros servicios que están necesitados. Estamos también tratando en España a nacionales de Ucrania que han recibido heridas serias debido a la guerra y que reciben rehabilitación y en muchos casos también prótesis de diferentes tipos. Ofrecimos al Ministerio de Salud de Ucrania la posibilidad de que sus médicos, enfermeros y rehabilitólogos reciban tratamiento avanzado o entrenamiento avanzado en Zaragoza en el uso y manipulación de esos prótesis modernos, que es algo que pueden servir para los pacientes. Yo quiero concluir por decir que incluso en la situación muy complicada, yo tengo esperanza, porque yo veo al pueblo determinado a defender su libertad y porque ustedes no están solos en esta guerra. Estaremos juntos con Ucrania, cuanto sea necesario. Muchas gracias. Дякую, шановні журналісти. Маєте можливість поставити кілька запитань. Національне громадське радіо, будь ласка, Іспанія. Hello, Mr. President. Thank you for receiving us again here at the palace. Gracias, Presidente Sánchez. Sorry, Mr. President Zelensky, for speaking in Spanish, but you know, for the Spanish media to record the Spanish president in Spanish is important, you know. So, first for you, President Zelensky, mañana se va a cumplir un año de la invasión rusa. Ucrania resiste con el apoyo de muchos países y el compromiso de España, de Estados Unidos, de la Unión Europea es firme. Sin embargo, hay personas en Europa, en Estados Unidos, que empiezan a decir que quizás ha llegado el momento de buscar una salida a la guerra, que no se convierta en una guerra sin fin. ¿Ha sentido usted presión por parte de algunos de los líderes para que Ucrania trate de alguna manera de abrir una vía de negociación con Rusia que ponga fin a una guerra, a una agresión sin duda, pero que ponga fin a una guerra que está teniendo un enorme coste global? Presidente Sánchez, la ministra, y usted lo ha recordado ahora, la ministra de Defensa anunció ayer el envío de 6 tanques Leopard. Se supone que son los tanques que han sido modernizados, pero no forman parte de los tanques más modernos de los que disponen las Fuerzas Armadas españolas. ¿Están dispuestos realmente a enviar más tanques, como usted acaba de decir, pero más tanques más modernos? ¿Están dispuestos a ir un poquito más allá? Se empieza a hablar, y el gobierno ucraniano lo pide, ¿no? El envío de cazabombarderos, de aviones de combate. Sé que es algo que probablemente tendrán que negociar con otros países, pero España estaría a favor del envío de aviones de combate. Y ese incremento de la ayuda militar puede generar más tensiones en la coalición de gobierno español, toda vez que uno de los socios de esa coalición de gobierno considera que el envío de más armas... I'm sorry, the interpreter, they don't hear your voice. Can you switch on, please? Microphone, yeah, please. They began to speak with me. They said, we hear nothing, so you see, please. It's very important not only for your society and for our society to hear Spain. Okay. Well, I guess I finished the question to President Sánchez also about the Spanish government coalition, about the tensions, because part of this coalition says that it's not the way to end the war to send more armament to Ukraine. Parte de nuestra Thank you. Pedro, like you want. Okay. Gracias. En primer lugar, дякую вам за запитання. muy agradecido por su pregunta. Тиску на те, щоб тиску на нас було більше sobre nosotros. Hubo más presión antes de la guerra, le puedo decir abiertamente. Y después de que inició la invasión a gran escala, todos comprendieron що це за сучасна Росія. ¿Qué es esto la Rusia de hoy? Не держава, а терористична No es un Estado, es una organización terrorista que vino para matar y para robar los territorios. Con el tiempo todos han visto los resultados de su ocupación.
probablemente la más cruel en los últimos 80 años, y por eso todos comprendieron que se trata de la exterminación de Ucrania, de exterminar todo lo ucraniano, donde no hay diferencia si son adultos, son niños, son militares o gente civil. Ellos han matado a todos. Lamentablemente estaban violando y no es exactamente una guerra, es una organización terrorista con el objetivo muy claro y ustedes saben muy perfectamente en más detalle todo lo que ha pasado este año, los golpes sobre la energética, los blackouts, solo para exterminar a la gente. Y aquí después hemos encontrado los pedazos, las bombas de la Federación Rusa, después los sobrevuelos de los misiles rusos a través del territorio de algunos estados europeos que han estado violando el espacio aéreo de estados independientes, los que llegaron a nuestros territorios. Después el bloqueo del mar, el bloqueo de la comida. Todo eso no tiene nada que ver con la guerra. Es el resultado de esa guerra y de las acciones de esta organización. Por eso aquí aparece una cuestión. ¿Qué es lo que va a seguir en adelante? Para responder a esta pregunta, si alguien está nos presionando o no, no es posible presionarnos. Si alguien quiere, sí, pero no estoy seguro que estos apellidos, estos nombres se cambian, pero esas personas hablan menos de eso en voz alta. Y es muy porque están entendiendo mejor con quién han estado dialogando antes. Con la gente que está dispuesta a seguir adelante. Si Ucrania cae, ellos seguirán con otros países. Yo he hablado, también los analíticos, la inteligencia habla de eso, tienen el deseo de retornar en su mente, en su imaginación, solamente en su mente enferma, porque en el derecho internacional no hay nada parecido con eso. Son señales de las intervenciones recientes de altos dirigentes de Rusia. Nuevamente están saliendo a la luz el tema de las fronteras históricas. Eso quiere decir que están buscando algunos pretextos, algunas justificaciones para sus futuras conquistas. Por eso Ucrania hoy está defendiendo a todos, a Moldova, a los estados bálticos, a Polonia y más adelante. Por eso no ayudar a Ucrania hoy creo que no ayudar a la seguridad de Europa. No tiene sentido presionarnos, porque si alguien nos quiere presionar, después Rusia viene a Europa a presionar sobre Europa, sobre la independencia de Estados europeos. Sí, muchas gracias, Fran, por sus preguntas. Voy a tratar de responder a todas, no sin antes hacer una reflexión al hilo de lo que ha dicho el presidente Zelensky, ¿no? Creo que cuando alguien se olvida de por qué estamos apoyando a Ucrania, creo que Putin todos los días nos lo recuerda, y sobre todo con las manifestaciones que ha hecho recientemente. Claramente estamos ante un ejemplo clásico a lo largo de la historia de las relaciones internacionales y de la política de imperialismo, de un afán expansionista donde no se reconoce la identidad nacional de un tercer país, en este caso de Ucrania, como, por tanto, no se reconoce su derecho a la libertad y a elegir libremente el pueblo ucraniano qué decide ser en un presente y en un futuro. Y en ese sentido creo que, como bien ha dicho el presidente Zelensky, no solamente estamos hablando de la seguridad de Ucrania, estamos hablando de la seguridad europea, y yo también hablaría de la seguridad global. Porque efectivamente estamos tratando con un líder, en este caso Putin, que claramente está agrediendo a un tercer país, y hay un país, Ucrania, que está siendo agredido. Toda la cooperación que estamos haciendo en el ámbito militar, no solamente España, sino los aliados en el marco de la OTAN y también de la Unión Europea, lo estamos haciendo para defender a Ucrania, no para atacar a Rusia. Y este es un matiz bien importante, porque Ucrania nunca fue un riesgo para la seguridad de Rusia.
Aquí lo que estamos haciendo es defender a un pueblo que está siendo agredido de un agresor y, por tanto, no puede haber equidistancias. Y tenemos que ser conscientes de que lo que está haciendo Putin es violentar los principios fundamentales de un orden internacional basado en reglas, que tiene que ver con la integridad territorial, que tiene que ver con la independencia de un país y que, por tanto, esa lucha, que es legítima, pues necesita contar con el apoyo del conjunto de la comunidad internacional. Creo que hoy va a haber una votación muy importante en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde una amplia mayoría de países, no solamente europeos, vamos a apoyar la resolución de condena a esta agresión de Putin hacia Ucrania, y en ese contexto, ya entrando en las preguntas que me ha hecho en relación con el suministro de capacidades militares por parte del Gobierno de España a Ucrania, pues el compromiso es firme, es rotundo. Tenemos que hacerlo porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia, cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional, que no la tuvimos. Fuimos un país olvidado por esa comunidad internacional. Nosotros no olvidamos esa situación que vivimos en el siglo pasado y por eso somos un país comprometido pues, con la defensa de unos derechos y unas libertades que también son las nuestras. Ahí, como he anunciado, y ayer lo hizo la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Nacional Español, vamos a enviar 6 Leopard 2 A4. Nuestra intención es durante las próximas semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10 y, evidentemente, también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. En relación con la ayuda aérea que antes ha preguntado, tenemos que estudiarlo. Evidentemente, esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo. El presidente Zelensky me ha pedido esa ayuda, también al Gobierno de España. No lo escondo, pero evidentemente tendremos que tratarlo con el resto de aliados. Y, finalmente, sobre pues las cuestiones que tienen que ver con la paz, yo diría que lo más importante es reconocer la audacia y la valentía del presidente Zelensky a la hora de proponer 10 puntos en favor de la paz. 10 puntos, por cierto, que no son cerrados, que los países pueden apoyar 1, 2, 3, en fin, los que consideren prioritarios desde su punto de vista. Nosotros apoyamos, sin duda alguna, esa propuesta de paz que ha planteado el presidente Zelensky. Vamos a ayudarte, querido Volodymyr, en todo lo que nosotros podamos hacer fuera de Europa, que lógicamente cuentas con todo el apoyo. Y, desde luego, creo que para lograr una paz justa tiene que ser una paz duradera. Y esa paz duradera solamente se puede lograr si Putin retira sus tropas de Ucrania y se respeta pues, los principios esenciales del orden internacional, que es la integridad territorial y la independencia, en este caso, de Ucrania. Дякую. Наступне запитання і останнє це буде запитання від Суспільного телебачення Україна. Доброго дня. Перше запитання Педро Санчес саме до вас. Вітаю вас в Україні. Швейцарія не схвалила надання Україні гармат, про які просила Іспанія. Чи є якісь інші механізми, аби ці гармати надійшли в Україну? Чи, можливо, Іспанія може надати якісь інші гармати? Також ви сказали, що леопарди надійдуть в Україну по завершенню навчання. Скільки приблизно це може зайняти часу? І чи розглядає Іспанія також участь у авіаційній коаліції? І питання до президента України Володимира Олександровича. Цього тижня з'являється низка новин про мирний план Китаю. Чи бачили ви, можливо, вже деталі цього плану? Також відомо, що президент Сі Цзіньпін планує зустріч з Путіним найближчими місяцями. Чи готові ви зустрітися з президентом Китаю і чи ведеться робота над... Чи ведуться перемовини щодо такої зустрічі?
Sobre la pregunta que me afecta, decirle que evidentemente por cuestiones de confidencialidad no podemos darle los plazos, digamos, justos, pero lo que sí que le puedo garantizar y manifestar es la voluntad política de que sea cuanto antes. Eso es la petición que ha hecho el presidente Zelensky, y cuanto antes, en cuanto tengamos los tanques preparados y también, como he dicho en mi primera intervención, la formación de los militares en el manejo de estos Leopard ya garantizada, pues serán suministrados lógicamente a Ucrania. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, creo que hace poco fui preguntado sobre la iniciativa del líder chino cuanto al plan de paz. Yo sé las cosas más esenciales. Los diplomáticos nuestros se reunieron, el ucraniano y el chino, y el chino dijo que tiene esa iniciativa. No he visto todavía el plan. Y todavía es muy temprano para hablar sobre eso. Sobre ese documento. Yo creo que en general el hecho de que China haya iniciado a hablar sobre Ucrania y hayan mandado algunas señales, en general no está mal. Es importante que todos los países estén de nuestro lado, del lado de la justicia, pero el hecho de que China ya esté hablando de eso está bastante bien. Haremos los resultados y vamos a ver el plano en detalle y ahí cuando veamos, entonces podremos hablar con más detalle. Cuando veamos lo que ellos proponen y cuando vamos a entender. Lo que respecta a la segunda pregunta, si estoy dispuesto a reunirme con el líder chino, yo creo que Ucrania sería si están llevando negociaciones sobre la reunión con el líder chino. Bueno, voy a decir así. El nivel de los diplomáticos estamos tratando de esto. Nos gustaría reunirnos con China. Está en los intereses hoy de Ucrania hoy. Cuanto más países del mundo sean involucrados en la fórmula de la paz, cuanto más países, especialmente las sociedades de algunos otros países grandes, en las condiciones actuales, piensen en cómo terminar, cómo poner fin a esta guerra en Ucrania, con la preservación de nuestra soberanía, con la paz justa. Más rápido será eso. Y cuanto a los cañones, señor presidente, usted no ha respondido a mi pregunta. Se refería, perdón, es verdad, a lo de Suiza se refería. Sí, pues efectivamente hemos pedido a Suiza que pueda desbloquear esta entrega de los cañones. Чи ви отримали відповідь на своє запитання? Окей. Добре, це було останнє запитання. Немає часу на уточнення. Дякую всім за запитання. Пане президенте, пане голово уряду, дякую за відповіді. Pues ahí teníamos a Pedro Sánchez y a Zelensky en esta rueda de prensa conjunta que han mantenido ambos dirigentes después de su encuentro, con la visita de Sánchez a Kiev, recordando que mañana se cumple ya el primer aniversario de la guerra. Entre los mensajes más destacados, bueno, Pedro Sánchez ha anunciado el envío de tanques Leopard por parte de España, es algo que ya conocíamos. Van a enviar, están confirmados ya 6 Leopard 2 a 4, pero ha añadido también que la intención del Gobierno de España es pasar de 6 a 10 en las próximas semanas y meses. No lo ha concretado. Sería el número, por tanto, el número tope de carros de combate que pretende llevar España, 10, hacia Ucrania. Entre los mensajes de Sánchez, bueno, ha dicho que no van a aceptar la anexión ilegal, que jamás van a aceptar todos los aliados de Ucrania las anexiones ilegales de territorios ucranianos que ha llevado a cabo Rusia. Ha mostrado el compromiso de España para seguir enviando ayuda militar y económica a Ucrania. Por cierto, que se le ha preguntado también por ayuda aérea, y sí que ha reconocido que han hablado de ello, que Zelensky le ha trasladado esa petición en el día de hoy, pero Sánchez, bueno, ha salido un poquito más por la tangente y no ha dado ninguna respuesta rotunda, simplemente que es un tema que tienen que hablar con los aliados, tienen que estudiarlo con los aliados de la OTAN, de Europa, pero
ha confirmado que efectivamente Zelensky le ha hecho hoy esta petición de reforzar el espacio aéreo de Ucrania y, por tanto, ha solicitado esa ayuda. Decía Sánchez que para lograr una paz justa tiene que ser una paz duradera, que la paz solo se puede conseguir si Putin retira sus tropas. Y ha dicho, no solo estamos hablando, y muy en línea, por cierto, con Joe Biden, no solo estamos hablando de la seguridad de Ucrania, también estamos hablando de la seguridad de Europa, y decía Sánchez, y lo puedo trasladar a la seguridad mundial. Ha dicho que Ucrania nunca fue un riesgo para la seguridad de Rusia. También muy interesante porque a Zelensky se le ha preguntado si ha sentido algún tipo de presión en medio de, bueno, una perspectiva de la guerra de incertidumbre. No se sabe cuánto más se va a prolongar este conflicto y, evidentemente, pues empieza a haber cierta fatiga en esa solidaridad por seguir ayudando a Ucrania. Y entonces le han preguntado, ¿has sentido alguna presión en esas líneas? Y él ha dicho, hubo más presión sobre nosotros antes de la guerra, pero una vez estalló el conflicto todos comprendieron qué es Rusia, cuál es su papel, cuáles son sus objetivos. Todos han visto los resultados de esta ocupación por parte de Rusia. La calificaba como la más cruel de los últimos 80 años. Decía, esto es la exterminación de Ucrania, pero Zelensky también un poco más en línea dejaba entender que es un riesgo que nos afecta a todos. Así que estos son los principales mensajes que recogemos de esta rueda de prensa. Muy interesante, como decimos, porque seguimos recopilando los mensajes de los distintos dirigentes que estos días han acudido a Kyiv o que estos días se han pronunciado en estas mismas líneas. Recordemos que Giorgia Meloni también tuvo su viaje ayer en la capital ucraniana y Biden nos sorprendía en el arranque de la semana también con una visita donde se reunía con Zelensky. Después ya viajaba a Polonia, según lo estipulado, donde en Varsovia ofreció todo un speech, todo un discurso extenso sobre la situación en la que se encuentra todo el mundo, la situación de los aliados, la unidad de la OTAN, y también reiteraba ese mensaje de querer seguir apoyando. Una promesa que veremos hasta qué punto puede cumplir. Ojo, y esto nos lleva a la segunda clave del día, que las hemos tenido que interrumpir debido a esa rueda de prensa. Peligran las promesas de Biden de ayuda a Ucrania. Atención, porque cae y bastante la intención de apoyo. ¿Hasta qué punto puede durar ese apoyo de Estados Unidos a Ucrania en un momento en el que, como decimos, la guerra está entrando ya en el segundo año? Biden ha estado proclamando la intención de seguir respaldando a Ucrania, pero en casa el apoyo público para enviar armas comienza a suavizarse. El apoyo entre los estadounidenses para proporcionar ayuda militar a Ucrania ha caído al 58%. Esto lo indica una nueva encuesta de Reuters Ipsos. Una caída del 73% si lo comparamos con abril del año pasado. Y este entusiasmo menguante se produce en un momento difícil en la política estadounidense que puede restringir la capacidad de Biden para cumplir plenamente su promesa de apoyo o de ese apoyo inquebrantable por parte de Estados Unidos. Los republicanos, como bien sabemos, están en ese enfrentamiento directo con la Casa Blanca sobre el aumento del techo de deuda y están exigiendo fuertes recortes de gastos para controlar el déficit en un momento en el que Estados Unidos está inyectando miles de millones de dólares en ayuda militar y de otro tipo a Ucrania. De hecho, varios legisladores republicanos aliados del expresidente Trump han pedido restricciones a esa ayuda. Este apoyo a Ucrania en estos momentos tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los temas centrales en la campaña presidencial de 2024, que recordemos ya está en marcha. Y uno de los protagonistas en las elecciones midterm, que fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se espera que busque que también se sume a la carrera por la Casa Blanca, todavía no lo ha hecho. Ron DeSantis criticaba esta semana lo que ha calificado como política de cheque en blanco de Biden respecto a Ucrania. El Congreso ha aprobado cada nuevo tramo de financiación que la administración Biden ha solicitado desde que comenzó la guerra, con ayuda y asistencia militar por valor de 113.000 millones de dólares. Aunque la ayuda a Ucrania tiene apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, algunos legisladores republicanos cuestionan por qué Estados Unidos gasta miles de millones para ayudar a Ucrania, mientras los estadounidenses enfrentan una alta inflación y una economía en problemas. Para la Casa Blanca, ayudar a Ucrania significa defender la libertad y la independencia. Ya oímos a Joe Biden en Varsovia. Sin embargo, crece el nerviosismo respecto a cuánto más se apoyará a Ucrania, porque como están empezando a señalar algunos,
Los recursos de Estados Unidos no son infinitos. La capacidad de Ucrania para resistir en el frente depende del apoyo constante de Washington y de sus aliados de la OTAN. Occidente espera que la victoria venga de la capacidad militar acumulada debido a las armas y municiones que se envían, el entrenamiento que la OTAN proporciona y la resistencia del pueblo ucraniano. Así que ahí está la pregunta: ¿cuánto más va a durar ese apoyo estadounidense? Apoyo crucial, porque bien sabemos que quien más músculo tiene en este tema es Estados Unidos, no los aliados europeos. Veremos si no se le complican mucho las cosas a Biden, veremos también hasta qué punto se presiona para poder ir avanzando hacia una paz, a costa de evitar que el conflicto bélico en Ucrania se extienda y se convierta en una guerra de duración indefinida. Y otra de las cuestiones que vigilamos, como decimos, pues aquí tenemos que poner el foco en China, porque mucho hemos estado hablando de ese supuesto globo espía chino que generó pues, toda una crisis entre China y Estados Unidos, bueno, no a crisis que se añaden a las tensiones que ya tienen las dos mayores potencias del mundo, pero ¿qué pasa con el pequeño espía, si podemos así llamarlo, que tantos millones de usuarios llevan a cuestas en sus móviles? Hablamos de TikTok, que una vez más está en el punto de mira de Occidente por cuestiones de seguridad. La Comisión Europea ha prohibido el uso de TikTok a su personal. Es el último ejemplo de las crecientes tensiones entre China y Occidente y una muestra más de las preocupaciones relacionadas con las prácticas de recopilación de datos de la aplicación. Occidente, sobre todo Estados Unidos, bien lo sabemos, ha acusado en repetidas ocasiones a las tecnológicas chinas de ayudar al Partido Comunista y sus servicios de inteligencia a recopilar grandes cantidades de datos en todo el mundo, con un enfoque particular en objetivos políticos de alto valor. Precisamente por eso, la Comisión Europea le ha pedido a su plantilla que elimine TikTok de sus dispositivos oficiales y personales si usan en ellos alguna aplicación relacionada con el trabajo. Eso sí, si quieren conservar su TikTok, lo único que tienen que hacer es eliminar las apps de trabajo. Los funcionarios deben desinstalar la aplicación lo antes posible. Tienen hasta el 15 de marzo, es la fecha límite. Y a partir de ese día, los dispositivos que tengan la aplicación instalada no se van a considerar conformes con el entorno corporativo. ¿Qué ocurre? Pues que la Comisión Europea tiene una política de que cada uno se traiga su propio dispositivo y esto los altos funcionarios han dicho que es horrible desde una perspectiva de seguridad. Podemos entenderlo. Bien, se podría estirar un poquito la Comisión también. Es posible que otras instituciones de la Unión Europea imiten a la Comisión, por ejemplo, el Consejo o el Parlamento. En Europa, 125 millones de personas utilizan TikTok. En toda la Unión Europea, el escrutinio ha ido aumentando en los últimos meses. Los funcionarios de la Comisión advirtieron a su CEO, en su primera visita a Bruselas, que respetase las leyes europeas. Y es más, vamos a ver qué han estado haciendo los distintos países. Por ejemplo, los 4 partidos de la coalición holandesa piden la prohibición de TikTok en los teléfonos del gobierno. Es el primer gobierno europeo, de hecho, que considera esta prohibición. El gobierno holandés ordenó a sus servicios de inteligencia que evaluasen si el uso de TikTok en los teléfonos del gobierno representa o no un riesgo. Veremos si algo trasciende. TikTok también está siendo investigado, por ejemplo, por la principal autoridad europea de protección de datos, que está en Irlanda, por transferencias potencialmente ilegales de datos de ciudadanos europeos a China en virtud del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, arremetía en diciembre contra la empresa, la calificó de engañosamente inocente y la culpaba como principal causa de adicción entre los usuarios y también decía que era una fuente de desinformación rusa. Pero estos pasos por parte de Europa son solo unos más dentro de los últimos movimientos contra TikTok. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió la aplicación china en todos los dispositivos del gobierno federal debido a los temores de un posible espionaje de China, donde se encuentra la matriz de TikTok, ByteDance. Y aunque es cierto que hasta el momento el escrutinio había ido más por la parte estadounidense, parece que Europa empieza a espabilar, se une a Estados Unidos en esa cruzada contra TikTok y por el momento advierten de que por motivos de seguridad es mejor que los trabajadores, funcionarios oficiales europeos no utilicen esta aplicación, al menos en aquellos dispositivos donde también tengan aplicaciones de trabajo. Veremos qué es lo que ocurre, veremos también si TikTok se defiende, si responde, pero como sabemos, el caso de TikTok mediante recopilación de datos no es el único, Meta también recopila datos, sabemos que Google también recopila datos, es decir, también las grandes tecnológicas estadounidenses
recopilan datos y en muchas ocasiones se ha hecho la vista gorda. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el escrutinio sobre estas grandes tecnológicas, vengan de donde vengan, está aumentando, pero en este caso el de TikTok es relevante por ser una compañía china en medio de las actuales tensiones. Y última clave, Banco Central Europeo ha registrado pérdidas millonarias de más de 1.600 millones de euros en 2022. Enseguida vemos un gráfico, pero ha tenido que usar su provisión de emergencia para cubrir estas pérdidas en medio de la subida de tipos de interés. En concreto, lo que ha hecho ha sido utilizar 1.627 millones de sus provisiones para riesgos financieros para equilibrar el resultado contable. Y estos millones son el colchón que ha ido acumulando el Banco Central Europeo para ocasiones como esta. Y, de hecho, pues este es el colchón que ha estado utilizando el Banco Central Europeo, un colchón que ha ido acumulando a lo largo de los últimos años hasta el punto de que, bueno, pues hoy ha tenido que utilizar una pequeña parte, como decimos. En este caso, vamos a verlo a continuación en el gráfico que les estábamos mostrando anteriormente, vemos cómo han terminado a cero los beneficios para 2022. Bien, como decimos, el aumento de los tipos de interés está reduciendo las ganancias o incluso provocando pérdidas de algunos bancos centrales. Es decir, que las propias decisiones del Banco Central Europeo son las que han generado estas pérdidas. Son el precio que hay que pagar para controlar la inflación, tal y como señala el Banco Internacional de Pagos. Y el propio Banco Central Europeo ha reconocido que su lucha contra la inflación puede generar un deterioro de los resultados, al menos durante un tiempo. Y en este caso, estos números rojos se deben al mayor gasto por intereses del Banco Central, que ahora tiene que remunerar su pasivo frente a los tipos negativos del año pasado. El Banco Central Europeo ha comenzado a remunerar toda la liquidez y otros pasivos que los bancos acumulan en el Banco Central, mientras que los intereses que genera la deuda que mantiene en balance no ha sido suficiente para amortiguar los golpes. Como vemos en el gráfico, el beneficio neto ha sido de 0 euros en las cuentas anuales, en el anterior gráfico, este todavía no, en las cuentas anuales pertenecientes a 2022, después de haber utilizado esas provisiones para no quedarse en números negativos. El Banco Central Europeo tenía una provisión de más de 8.200 millones de euros que ha ido construyendo durante años de beneficios. Y en solo un año, este colchón ha caído un 20% y después de esta liberación de provisiones se ha quedado con más de 6.500 millones. Es decir, el colchón ha bajado, pero todavía sigue teniendo 6.500 millones, que no está nada mal de colchón. Se calcula que todavía hay colchón suficiente para amortiguar otros 5 años de pérdidas similares a las que ha registrado este 2022. Así que el Banco Central Europeo tiene margen de maniobra antes de tener que pedir un rescate a los gobiernos de la eurozona. Así que por el momento la situación no es preocupante y además estas pérdidas no afectan directamente a la capacidad de los bancos centrales para operar con eficacia. Los bancos centrales deben ser juzgados por si cumplen o no con sus mandatos, pero es interesante observar estas cifras y mantenerlas vigiladas. Pérdida histórica por parte del Banco Central Europeo, más de 1.600 millones de euros. Ha sido la tajada que ha tenido que coger de ese colchón que tenía de más de 8.000 millones. Bueno, todavía tiene un colchón de más de 6.000 millones, pero interesante, y ahí veíamos cómo se quedaba a cero el beneficio. Y esto además, estas cifras, estas cuentas, este ejercicio fiscal, lo ha publicado en un día en el que conocíamos, y ahora vamos a pasar al siguiente gráfico, el dato de inflación de la eurozona. Habíamos conocido el flash y ahora ya tenemos la lectura. La inflación general se queda en un 8,6% y atención, que es una décima más respecto al flash, que era del 8,5%. Y es también 7 décimas mejor respecto a diciembre, donde teníamos un 9,2%. En el caso de la subyacente, ojo, porque seguimos viendo presiones, y esto desde luego también va a presionar, y nunca mejor dicho, al Banco Central Europeo. La subyacente no cesa, la subyacente sigue en récord y es más, escala una décima al 5,3%. Veníamos de un 5,2% tanto en el flash como en diciembre, así que atención porque al Banco Central Europeo se le está atragantando la inflación, sobre todo en la subyacente, y veremos, porque en medio de las subidas de tipos, lo que podemos esperar por parte del organismo que preside Christine Lagarde es que este 2023 pueda afrontar más pérdidas, como ya ocurrió en 2022. Así que nosotros nos quedamos con esas referencias. Estas son las claves que vigilamos hoy en Rolling Stocks.